Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a hablar cómo preparar el tema de papillas para reptiles. En este caso os enseñaré tanto la preparación, cómo se les da a los animales, haremos una demostración con un gecko y también os enseñaré, mientras que hacemos el vídeo, cómo preparar papillas, por ejemplo, para pogonas de manera que sea más consistente y poderse dar con pinzas, y también para animales que puedan estar un poquito bajos de energía, animales baby, por ejemplo, pogonas que no están comiendo muy bien, como una suplementación, cómo podemos hacerlo dándoselo con jeringuilla también. Pues todo eso lo vais a ver en este vídeo. Vamos a ello. Y suscríbete, va, venga, suscríbete. Bueno, pues aquí cada uno con la papilla que tengáis. En este caso es esta. Hay muchísimas marcas, Repasi, Pangea. Lo echaremos en un recipiente. Deciros que el fabricante os dice la cantidad de agua y de papilla que hay que echarle para hacer una consistencia u otra. Al final es como os digo, cuando ya tengáis mucha experiencia, cuando hagáis muchas, lo vais a hacer a ojo y es lo que más o menos hacemos todos. Dependiendo de la consistencia que quieras darle, echarás menos agua o más agua. Eso ya lo irás viendo. Si por ejemplo, pues bueno, aquí por ejemplo es para animales baby, necesitamos una consistencia, por ejemplo, aquí es demasiado aguosa, pues le echamos un poquito más y espesamos un poquito lo que es la papilla. Lo que os decía al principio, por ejemplo, para pogonas, se hace igual que estés viendo en estas imágenes, pero lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para pogonas, es coger el especial, la papilla especial para ella, coger agua caliente, eh, echar la papilla y hacer una, digamos, que sea bastante consistente. Se deja reposar y luego se corta en trocitos. Mira, os dejaré una imagen arriba para que veáis lo que os digo. Y luego, por ejemplo, para las pogonas grandes la daremos con pinzas como si fuera una golosina. La diferencia muchas veces entre la comida para pogonas y el de la, por ejemplo, por ejemplo es para ciliatus, geckos crestado, la diferencia es que esta alimentación puede ser diaria para ellas y por ejemplo para pogonas sería más que nada como una chuche, como un suplemento, o para animales que están un poquito débiles, lo que os decía, pues este va bien. Animales débiles, por ejemplo como una pogona que esté un poquito débil, que sea pequeñita, pues se la podremos dar en vez de sólida, como la imagen que habéis visto antes, no, sino sólida, y sería con jeringuilla y directamente echársela en la boca. Aquí estáis viendo una consistencia bastante buena por ejemplo, para darle a geckos. En este caso le vamos a dar un ciliatus. Sería perfecta. El siguiente paso sería ponérselo o en cacharritos, si son animales ya que están comiendo solos, se lo ponemos en cacharritos para luego ponérselo dentro del terrario. Eso ya dependiendo. Si no, ya sabéis, podemos darle con jeringuilla, dependiendo del animal que sea. Se le puede dar con palillo. Vamos a hacer luego una prueba con palillo para que veáis cómo es. Aquí, como os digo, es repartiendo. Deciros que esto, lo que os sobre, se puede poner plastificado y dejar en la nevera unos días, no hay ningún problema. Incluso hay gente que lo congela. Dicen que pierde propiedades. Bueno, no sé hasta qué punto pueden perder algo de propiedad, pero bueno, que sepáis que podéis congelarlas y dejarlas ya hechas. Pero sí que es verdad que lo que os sobre, eh, si no controláis mucho al principio, le ponéis un film transparente o lo metéis en un tupper cerrado hermético, que no pierda bastantes propiedades, que no pierda las propiedades, lo dejáis metido en la nevera y luego el siguiente paso pues sería la próxima vez que le dais de comer, pues coger de la nevera y no tienes que estar haciendo todo este ritual que al final es un poco largo. Aquí estáis viendo uno de los sabores, por ejemplo, de estos que le gustan muchísimo a los cilis. Bueno, le vamos a dar de comer a uno de los geckos para que veáis con palillo. Como veis también los recipientes, ya se les dejan los recipientes ya puestos para que ellos vayan comiendo. Pero para hacer el vídeo, pues nada, les estamos dando un poco para que vosotros veáis cómo come un gecko pequeñito, pues con palillo. Los animales directamente, cuando se les pone directamente en el morro, los huelen, notan el sabor y digamos que el instinto hace sacar la lengua y luego si les gusta pues se tiran a comer como estás viendo en las imágenes. Casi todos los reptiles, si por ejemplo nos come un gecko o nos come por ejemplo una pogona, lo que os decía, le ponéis un poquito, si no queréis forzarle, le ponéis un poquito en el morro y directamente el olor y la lengua va a ser como, digamos, un reflejo. Van a sacar la lengua para ver lo que tienen y si les gusta, pues seguirán comiendo.
Bueno, espero que os ayude este tipo de vídeo. Son interesantes, la verdad que muchas veces no sabemos cómo preparar estas papillas. Ya habéis visto la diferencia, como ya os he dicho antes, de preparar esta, por ejemplo, a otras. Es más que nada, la otra es más gelatinosa, la de Pogona es más gelatinosa y necesita coger como más consistencia, sobre todo para animales adultos. Si no sería bastante, digamos, poco práctico darle a un animal adulto, por ejemplo, de una pogona, este tipo de comida tan acuosa. De la otra manera, la hacemos trocitos, que os dejaré otra vez imágenes que más o menos como quedan. Le hacéis los trocitos y podéis darle con pinzas. Muchas veces es mejor darle con pinzas a pogonas. La comida esa gelatina que queda cuando hacéis este tipo, por ejemplo, repasi para ellas, ya que al ser un alimento que no es móvil y que muchas veces les es difícil de coger a ellas con la boca, y por eso si le damos con las pinzas seguro que nos fallamos y seguro que les gusta. A lo mejor al principio, si no están acostumbradas, lo sentirán un poco extraño, pero yo os digo que una vez que lo prueben seguro que les gusta porque es una golosina. Bueno, por mi parte nada más. Intentaré dejaros enlaces de estos productos para que podáis ver los precios y dónde podéis comprarlo. Suscribiros si os gusta este tipo de vídeos, compartirlo y apoyar muchísimo el canal, que es lo que necesitamos. Un saludo a todos, hasta luego, adiós.